te vas, preparando un adiós. La palabra que se dirá, inmemorial será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. De plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y de animal, lágrimas echar, con plomo llorarán, alzarán al hombre de la tumba al sol y el nombre se repartirá, fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil. Pues buenas tardes a todos. Yo agradezco la invitación para estar presente en esta presentación y bueno, pues un honor compartir la mesa con el autor del libro que hoy se presenta, el doctor Claudio Vadillo, y contamos también con la presencia del maestro Arturo Alonso Padilla y con el maestro Gastón Martínez. Pues bueno, entonces iniciamos la presentación sobre esta obra que nos hace llegar este día, con la participación del maestro Arturo Alonso. Bien, yo le recomiendo mucho el libro. El libro trata sobre carteles que se fueron pegando en las calles de México a lo largo de muchos años, desde los años 70 hasta el año 2000. El cartel, pues en general es algo efímero porque se pega, pasa el evento y desaparece. Entonces la labor del autor es precisamente haber coleccionado carteles que se fueron dando de los movimientos sociales y los movimientos políticos, fundamentalmente de izquierda en México, a lo largo de muchos años. Una vez que empecé a recorrer el texto, me di cuenta de manera muy grata que Claudio Vadillo es más o menos de mi generación, o sea, más o menos, porque muchos de los carteles que van apareciendo y que él colecciona son carteles que yo mismo vi en las calles y que yo mismo pegué en las calles. Es decir, cartelones como el del movimiento de la tendencia democrática del Sutero, ¿no? Hay un cartel que me llama mucho la atención, que es un cartel donde se está bajando el switch. En aquel entonces el movimiento electricista se dividió por la fusión de los sindicatos y apareció un movimiento nacionalista encabezado por Rafael Galván, que se denominó la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Entre 1975 y 1976, los electricistas marcharon en la Ciudad de México. Las últimas marchas masivas que se habían dado venían de 1968. Sí, en 68 sí hubo manifestaciones de más de 100,000 estudiantes que marchaban en las calles de la Ciudad de México, y la gente en México no volvió a ver manifestaciones de esa magnitud hasta 1975, cuando se dejaron de venir en masa los electricistas y hicieron repletas las calles de la ciudad. Yo me acuerdo que marcharon en todo esto que es Avenida Juárez, que ocupaban los dos carriles y llenaban, y apenas iba saliendo, digamos, la manifestación del Monumento de la Revolución, iban dando precisamente vuelta allí en donde está el Palacio de Bellas Artes, que en ese entonces circulaban coches, no todavía, y daban la vuelta, y cuando iban regresando al Monumento de la Revolución no terminaban de salir los últimos contingentes. Un movimiento muy importante que fue cercenado por la acción del ejército mexicano, que ocuparon las instalaciones para impedir que los electricistas configuraran de nuevo este movimiento electricista. Es decir, cuando uno recorre las páginas del libro, va recorriendo las páginas del movimiento social en México. También aparecen los primeros intentos de sindicalización universitaria, cuando se trató de formar el Sindicato del Personal Académico de la UNAM. Hoy en día ustedes, es muy común que vean las mantas del STUNAM, ¿no?, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad, el sindicalismo universitario empezó con la aparición de un sindicato, que era el Sindicato de los Administrativos, que era el Sindicato de los Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, ¿sí? Bien, el STUNAM se va a formar de dos sindicatos, del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, ¿no?, que era el sindicato que dirigía Evaristo Pérez Arriola, y del otro lado, en 1975, se estaba formando un sindicato nuevo a partir de los docentes, que es el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, que fue un sindicato que se intentó formar de manera democrática. Trataron de ir a huelga, trataron de generar un movimiento, pero en realidad las autoridades universitarias terminaron formando un sindicato blanco, que es el sindicato de las APAUNAM, ¿no?, que eran las famosas asociaciones que terminaron capturando el contrato colectivo. Entonces el SPAUNAM nunca tuvo el contrato colectivo, pero fue una lucha que se dio en 1975. En 1977, estos dos sindicatos, el SPAUNAM y el STUNAM, van a fusionarse en el STUNAM y se van a ir a huelga. Esa huelga terminó con la ocupación de la universidad por la policía. La universidad ha sido ocupada en 1968, luego en 1977 y finalmente la huelga de 1995. Esos son los momentos en que la policía ha ocupado la universidad. Entonces, recorrer las páginas es recorrer las luchas que han dado, ¿no? Así como en este momento quizás los cartelones sean de Morena o sean del Yo Soy 132, cada uno de los carteles que uno va recorriendo aquí en este libro va recorriendo la historia del movimiento social en México. Para poderlos identificar es necesario, como hoy, digamos, cuando uno ve el Yo Soy 132, de inmediato identifica y dice son los estudiantes del movimiento que se formó primero en la Iberoamericana y que luego se extendió a todas las universidades. En ese entonces, por ejemplo, reconocer lo que era la CENTE o los comités centrales de lucha, o reconocer, por ejemplo, los carteles de los partidos políticos como el Partido Mexicano Socialista, es de alguna manera haber estado involucrado en las luchas sociales. Yo los invito a leer, es un libro, digamos, muy bonito, muy gráfico, donde además una de las cosas que me impresionan mucho cuando se hace todo este recuento de cartelones es que sobre todo en la izquierda mexicana y el movimiento social
quien tiene sobre todo el talento de ir mostrando imágenes, de ir generando la creatividad, la gráfica, ¿no? Yo definitivamente creo, como Paco Ignacio Taibo decía, Paco Ignacio en alguna de las conferencias, que la creatividad siempre estaba como del lado de la izquierda, ¿no? Las cartelones de la derecha son francamente sumamente feos, no tienen mucha creatividad, y la creatividad siempre está como del lado de la izquierda. Creo que es un buen recorrido, yo los invito a leer, porque el libro va diciéndoles de qué se trata cada uno de los cartelones, y que vayan viéndola y que se vayan deleitando con toda esta creación gráfica de muchos años de la izquierda mexicana. Bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias al maestro Arturo Alonso. Le damos la palabra al maestro Gastón Martínez. Bueno, le agradezco a los compañeros que me invitan, en particular al compañero Vadillo, que es quien ha hecho este trabajo del libro. Voy a ser muy, voy a tratar de ser breve en torno a ciertas, tratar, digamos, algunos asuntos relativos a este problema. Tal vez el cartel es un instrumento ya viejo en México. Estuvo presente prácticamente desde el siglo XIX. Hay varias, digamos, expresiones de las formas, digamos, gráficas de representación, digamos, prácticamente de independencia están en presentes formas de expresión. El siglo XX, sobre todo por el desarrollo de las técnicas, va a ser mucho más prolífico, digamos, en el terreno del cartel, y particularmente ya las expresiones de la Revolución Mexicana van a ser importantísimas, pues ya en el terreno de los carteles. Recuerden, digamos, el caso de Posadas y de otros pintores, caricaturistas que hacían constantemente expresiones en los carteles. Realmente el cartel, digamos, al que se dedica este trabajo, que es sumamente interesante, es un cartel que devino principalmente de grandes cambios en las luchas en el pueblo mexicano. Como sabemos, las expresiones, o sea, el cartel, la poesía, el canto, las formas, digamos, la literatura, todo eso va a ir expresando lo que está aconteciendo directamente en los cambios en la realidad. Aunque no lo haga de grande, o sea, no quiero decir que solo sean narraciones, sino también son formas creativas que tienen un contexto concreto para desarrollarse. O sea, en una etapa prácticamente de paz social, tranquilidad, etcétera, etcétera, es difícil que exista creación propiamente artística en el terreno del cartel, y el cartel se desarrolla prácticamente como una vertiente, yo creo, definitivamente tiene una beta también artística, algunos más que otros, desde luego, pero son formas, digamos, ya más elaboradas. Para la antropología me parece fundamental dar seguimiento, y es, digamos, de las pocas referencias que en este momento existen, la del compañero Vadillo, son de las pocas referencias que existen en el terreno de la antropología. Por lo tanto, es una beta que aquí en la escuela debiéramos de considerar como una contribución, digamos, el maestro, el compañero Vadillo, que es indudablemente, digamos, aquí una gota con ser poco, con otra se vuelve aguacero, así se llama, digamos, el libro. Bueno, pues en este momento es realmente una gota este libro y esta, digamos, apreciación sobre lo que está aconteciendo en los años 70, 80, 90 en el terreno del cartel.
Solo quiero mencionar una cuestión. Los carteles que estuvieron presentes, digamos, en la Revolución Mexicana aludían a las contradicciones de la época. Se recuerda, digamos, toda la ironía que se hacía respecto a los científicos, al porfiriato, a los enemigos del pueblo. Era un tipo de cartel que denunciaba las características y las condiciones de la gente, que van inclusive después a recogerse en la pintura mexicana. Es paradójico, digamos, muchas de estas expresiones posteriormente van a estar presentes en lo principal, digamos, de esa pintura, que muchos de esos pintores también van a hacer carteles en el taller de gráfica popular y en otras. En otras expresiones. Algo, digamos, aquí hay una cuestión. El cartel ha sido un instrumento de lucha, pero una etapa probablemente, digamos, un momento, por decirlo más adecuadamente, porque no tendría yo, digamos, autoridad para señalar como etapas dentro del cartel, pero un momento es el que se vive en la Revolución. Otro diferente es el que se vive posterior a la Revolución Mexicana, en el que en los años 30, 40, los carteles aluden principalmente a la lucha por la tierra, a la lucha antiimperialista, a la defensa de la nacional, a toda, digamos, tiene todo un sentido patriótico estas carteles de la época, porque van a expresar también el pensamiento, digamos, de la necesidad de ir consolidando al menos un proceso que en el terreno propiamente de la realidad está perdiéndose, o sea, o al menos no está claro. El cardenismo es un momento crucial, digamos, de expresión cultural en el terreno del cartel, en el terreno de la pintura y en el arte en general, porque además el cardenismo va a ser probablemente el gobierno promotor cultural más importante de la historia de México, porque además en esa etapa se crean cantidad de instituciones y formas, digamos, de participación de la gente. O sea, el taller de gráfica popular tiene sus propias digamos, libertad, inclusive condiciones materiales, se le otorgan, digamos, a todos estos pintores, escultores, etcétera, ¿no? Todos los que están, digamos, expresando en eso. Se crea el Politécnico, se crea el INA, se crea cantidad de instituciones de corte cultural que van a ser, digamos, lo característico de esa época. Pero algo que modifica las condiciones es los años concretamente posteriores al cardenismo, en donde realmente hay una especie de salto para atrás. En otro sentido, inician los gobiernos ya no revolucionarios, sino fundamentalmente los gobiernos, algunos de ellos incluso contrarrevolucionarios, o sea, que se dedican fundamentalmente a desmontar algunas de las principales reformas y reorientar, según los criterios de la clase dominante, reorientar el curso del país. Entonces la etapa arranca propiamente con el camachismo, pero el alemanismo va a ser, digamos, el momento ya definitivo con el gobierno corrupto y más corruptor y corrompido, digamos, de toda la historia reciente, hasta antes de que llegaran otros que lo han superado, pero me refiero ya después a Lina, de otros más, y el actual, que digamos, es un tipo de contrarreformas que van señalando un camino diferente, al menos el que intentó un segmento de un nacionalismo revolucionario que quiso hacer, digamos, algunos cambios en este país. Entonces los carteles, perdón, pero probablemente aquí los carteles empiezan a cobrar otra dimensión y otra característica. Las luchas de la gente y de los pueblos eran centralmente por la tierra, en contra del imperialismo, actuando, digamos, en defensa de ciertos asuntos nacionales, desde luego la defensa del petróleo, de todo eso, digamos, todo eso era, digamos, en otro momento
Ya en los años 50 empiezan los conflictos ya abiertamente y por primera vez, digamos, el movimiento obrero, el campesinado y capas medias diversas empiezan a darse cuenta de que estos gobiernos no son revolucionarios. O sea que no tienen nada que ver con lo que aparentemente habían sido, digamos, el origen central en los años 10 y 20. O sea, y que son gobiernos contrarrevolucionarios. Entonces inician las luchas principales antigubernamentales. Hasta antes, digamos, de los años 40, 50, hasta entonces eran fundamentalmente de grupos privilegiados en contra del gobierno. Es hasta finales de los 40, concretamente en los movimientos de 48, 49, cuando el movimiento obrero empieza a participar de una manera esencial. Y en los años 50 no se dice, o sea, 58, 59, 60, otra vez el movimiento obrero, electricistas, ferrocarrileros, petroleros, tranviarios, diversos sectores que se van sumando a demandas de carácter aparentemente nada más sindicales. Son demandas de carácter económico, pero ya empiezan a plantear, digamos, en otro sentido, ciertas luchas que están fuera del control del aparato gubernamental y están totalmente cada vez más enfrentadas, lo cual inclusive los propios trabajadores no se daban cuenta. Muchos de ellos no se daban cuenta que ya estaban entregando al régimen y que estaban, digamos, en esa tesitura. Tal vez el primer momento en donde ya realmente se inicia el derrumbe del mito de los gobiernos revolucionarios va a ser en los 60. O sea, después, concretamente, el movimiento de 68 inicia ese derrumbe y el de 71, que va a ser ya abierta, mucho más consciente que el propio de 68, o sea, entre el 68 y 71, el movimiento estudiantil con una conciencia que no había tenido, digamos, previamente. Entonces, 71, el 10 de junio, va a ser, digamos, la represión en contra de debates ya mucho más definidas, incluso clasistas, que está planteando el movimiento estudiantil. ¿Qué tenía que plantear el movimiento estudiantil en torno a la democracia sindical? Bueno, pues ya el movimiento estudiantil se había sumado a causas de otro corte, aumento general de salarios, en contra de la educación burguesa, toda una serie, digamos, de demandas muy interesantes. Entonces, a mí me parece que el trabajo de Vadillo, perdón, Vadillo lo digo, pero profesor, maestro, doctor, lo que sea, sí, pero perdón por no ponerte apodo. El trabajo de Vadillo es esencial para entender la época. En otro sentido, no lo es todo, no estoy planteando, es una parte fundamental que desde el punto de vista antropológico nosotros tenemos que ver en cada uno de los carteles la expresión de la lucha, la conciencia, los niveles de apreciación de la gente, de la realidad, de cómo se estaban librando, digamos, estas contiendas. Entonces me parece una contribución importantísima, sobre todo porque a partir de los años 70, en este país, nada más menciono ya rápidamente para terminar, bueno, se da nada menos que se menciona desde luego el movimiento de los electricistas, el movimiento, digamos, sindical universitario, pero recuérdense que en los años 70 surge el movimiento guerrillero en este país. Un movimiento guerrillero, no por primera vez, porque guerrilla ya desde la independencia, me refiero, el movimiento guerrillero urbano aparece a principios de los años 70 como consecuencia de la represión del 10 de junio del 71, en parte, y también como consecuencia del movimiento del 68, en donde segmentos de la pequeña burguesía y de capas medias empiezan a sumarse a grupos de confrontación abierta y a ciertos grupos también de gente de otros orígenes, de confrontación abierta con el régimen. Pero otra más importante, que es el movimiento guerrillero rural, y concretamente el guerrero, que eso va a dar un vuelco totalmente, porque a diferencia del urbano, el rural sí tiene una base social muy importante. O sea, se sustenta esencialmente en un campesinado que lo cubre durante mucho tiempo y que constituye, digamos, uno de los hitos más importantes de las luchas
campesinas y de los trabajadores en ciertas zonas del país. Esto va a ser muy importante y va a repercutir en las posteriores luchas. Digamos, en esa etapa es cuando, como menciona el compañero Vadillo, surgen los partidos, o sea, una cantidad de partidos, o sea, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, que venía del Senado, digamos, agrupaciones, grupos nuevos, organizaciones sociales y políticas que no estaban presentes, revistas políticas, digamos, inclusive algunas de gran calidad en esa etapa que no ha vuelto a tener, digamos, este país y que había que recordar como elementos centrales de discusión, de análisis, digamos, como el caso de, no sé, bueno, se menciona Punto Crítico, pero estaba la revista Estrategia, estaba la revista Socialismo, estaba la revista Cuadernos Políticos, estaban, digamos, revistas muy importantes en la época y que van a expresarse precisamente y recogen estos aspectos. Yo creo que si queremos retomar, o más bien ubicar el hilo conductor de las luchas de los años 70, 80, 90 y sus consecuencias en los movimientos contemporáneos. O sea, porque, nada más por último, aquí termino diciendo, darles una dimensión de corte histórico convencional, de decir, bueno, esto fue entonces, digamos, en aquellos 30, no, o sea, la historia es en primer lugar presente y lo que actualmente se está haciendo en este país y las luchas que están librando los jóvenes y la gente por cambiar este país forma parte de la continuidad histórica de estas luchas que han sido las que han dado, digamos, y vienen configurando el país que queremos todos, un país nuevo para transformar, digamos, para que es obligado a transformarlo para lograr, digamos, esa nueva consecución. Pues muchas gracias, compañero Vadillo, le agradecemos muchísimo lo leí con interés, las partes relativas, sobre todo las narraciones y los carteles están excelentes, a mí me parecen excelentes. Hizo una muy buena selección, hay muchísimos, pero esta es muy buena selección. Gracias. Agradecemos al maestro Gastón su participación, y a mí me gustaría, antes de darle la palabra al autor de esta obra que hoy nos llega hasta nosotros, comentar también que en estos carteles está retomándose la participación de la mujer, desde lo que es el movimiento urbano popular, ¿sí?, hasta la presencia de la mujer indígena en la vida, no solo de la ciudad, sino en la vida nacional. La participación de las mujeres, que en su momento, a partir de 1990, la mujer indígena, sobre todo, pues tiene un lugar, ¿no? Y aquí aparece. Bueno, pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra al doctor Claudio Vadillo para que nos comente el porqué de esta inquietud que queda plasmada en esta obra que hoy presentamos. Buenas tardes. Pues muchas gracias a los comentaristas del libro, sobre todo por sus elogios, digamos, respecto a un trabajo que surgió como una idea de qué hacer con una colección de carteles que se fue haciendo poco a poco, como dice el título, pues gota a gota, hasta que pues se llenó el recipiente, que era una habitación, y pues ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Entonces de ahí pensé que esto que, como dice Arturo, fuimos coleccionando, pues la verdad, instintivamente iba uno a las marchas y le daban uno carteles, o veía uno en una pared y decía, pues voltea uno para los dos lados a ver si se lo podía uno llevar, y así se fue haciendo esa colección, ¿no?
de que se lo llevara el viento a que me lo llevara yo, pues, francamente, de alguna manera creo tiene mucho que ver que la gente que trabajamos en el INAH ya durante muchos años, como que sí se nos va formando una cultura de cuidar esto que a lo mejor no es un patrimonio reconocido por la ley, pero es un patrimonio de imágenes, sobre todo porque es una expresión de lo que fueron muchos movimientos sociales, la gran mayoría que tienen su inicio, auge y caída y desaparecen, ¿no? O sea, los movimientos sociales no son como los partidos políticos que se registran, se institucionalizan, tienen presupuesto y bueno, participan en los movimientos sociales, viven y sobreviven de acuerdo a la sobrevivencia o no de sus diferentes demandas, de sus diferentes requerimientos. Entonces, de alguna manera los movimientos sociales en sí mismos son efímeros, duran un tiempo, a diferencia de los partidos que sí son permanentes. Entonces, de alguna manera, el que permanezca en los carteles, permanecen esos movimientos sociales, que ahora que hay nuevos movimientos en el país, nuevos movimientos sociales, pues a nosotros también como historiadores, como que en estos carteles se le puede mostrar a las nuevas generaciones lo que fueron aquellos movimientos, ¿verdad? Que no están en la historia oficial. En ningún libro de texto se habla de la lucha, digamos, de los electricistas o la lucha, en fin, de aquellos años 70, 80, 90, la misma lucha de los zapatistas, de los cuales aquí hay varios carteles, pues tuvo su gran momento, luego ahora permanece bajo otras formas, pero yo creo que pues en los carteles queda testimonio en todo caso de la combatividad de lo que fue la lucha zapatista. Entonces, pues esto es simplemente agradecerles. Es una colección que está viva, que yo tengo, que pienso, o sea, que he ido ampliando, pienso de hecho hacer como una segunda edición ampliada, ¿no? Con una nueva selección, digamos, más amplia. Me digo, pues los movimientos sociales han continuado, ¿no? Y ha habido nuevos movimientos del 2000 para acá. Entonces, pues agradecerle sus comentarios, la oportunidad que nos dio aquí Morena, ¿verdad?, de presentarlo aquí en la escuela. Y bueno, pues a quien le interese, el libro está en la librería de la escuela. Y hoy aquí está a 50 pesos, digamos, a que le interese. Y pues muchas gracias por su atención y gracias a la oportunidad de presentarlo. Bueno, pues los invitamos a acercarse a esta obra, que como lo dice el autor, es la historia propia de los movimientos sociales. Habría que esperar esa segunda, ¿no?, o esa ampliada edición. Bueno, pues muchas gracias por su atención, gracias a los organizadores, un aplauso para ellos. Las imágenes son bastante interesantes y valen la pena, sí. Gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.